La historia que estás a punto de escuchar no es solo sobre una apuesta absurda en un salón de clases. Es sobre humillación pública, sobre un huérfano invisible que barría los restos del orgullo ajeno, sobre un profesor que creyó ser un dios y terminó temblando frente a un pizarrón. Es una historia donde la risa se convierte en cuchillo, donde el silencio es más fuerte que los gritos, y donde una sola ecuación fue suficiente para desnudar el alma de todos los presentes. Quédate hasta el final, porque lo que comenzó como una burla terminó convirtiéndose en una verdad capaz de destruir reputaciones, rescatar vidas y cambiar destinos para siempre. El aula 3 Vites olía a tiza húmeda y a sudor viejo. 120 estudiantes llenaban las bancas de madera, apretados, cansados, con los ojos clavados en el frente como si observaran un espectáculo obligatorio. En el centro, de pie, estaba el profesor Armando Beltrán, un hombre alto, de cabello engominado y sonrisa filosa. Su traje gris costoso contrastaba con el pizarrón verde lleno de símbolos incomprensibles. Armando disfrutaba ese momento, disfrutaba el silencio tenso, disfrutaba las miradas asustadas, disfrutaba sentirse superior. Esta ecuación, dijo, golpeando el pizarrón con el borrador, es demasiado para ustedes, lo sé, pero al menos alguno debería tener el valor de intentarlo. Nadie se movió, las risas nerviosas se escondían en los cuellos, los cuadernos temblaban, nadie quería ser el siguiente en ser humillado. Armando suspiró con desprecio. Claro, ¿cómo olvidarlo? Esta es la generación mediocre, hijos de nadie, mentes vacías, futuros mendigos con título universitario. Algunos bajaron la cabeza, otros apretaron los dientes. Y entonces ocurrió. La puerta del aula se abrió lentamente. Entró Elías, el conserje. Llevaba el uniforme azul gastado, manchado de detergente barato. Tenía los zapatos rotos por la punta y un carrito oxidado con un balde de agua sucia y una escoba torcida. Su rostro estaba marcado por el cansancio de años mal dormidos, pero sus ojos eran tranquilos, profundos, como si escondieran tormentas antiguas. Perdón, profesor, murmuró con voz baja, solo vengo a limpiar. Las risas explotaron como fuegos artificiales. Miren, el genio del trapeador. Que él resuelva la ecuación. Seguro sabe más que nosotros. Armando sonrió, pero no fue una sonrisa normal, fue una sonrisa venenosa. ¡Qué coincidencia! Justo estaba buscando a alguien con pocas expectativas que se atreviera. Elías se quedó quieto. Yo solo limpio, señor. Perfecto, interrumpió Armando. Entonces limpia esto. Le lanzó la tiza. Cayó al suelo. Levántala. Elías obedeció. Ahora dime. Armando señaló el pizarrón lleno de símbolos. ¿Puedes resolver esta ecuación? Las carcajadas llenaron el aula. Profesor, por favor, susurró una estudiante. Déjelo en paz. Armando levantó la mano. Silencio. Caminó lentamente hasta quedar frente al conserje. Te propongo algo, Elías, ¿verdad? Leyó su nombre del uniforme. Si resuelves esta ecuación, yo limpio los baños de esta universidad durante un mes. El aula estalló en risas más fuertes. ¿Y si no puede? Gritó alguien. Armando giró con furia. Si no puede, entonces se arrodilla aquí mismo y admite que es exactamente lo que parece. Un pobre ignorante destinado a morir siendo nadie. Elías sintió un golpe en el pecho. No era miedo, era memoria. Recordó el orfanato, recordó los golpes, recordó a su madre muriendo en una cama fría, recordó a su padre desapareciendo entre botellas y deudas, recordó el hambre, recordó dormir bajo puentes, convertido en indigente, en mendigo, invisible para el mundo. Tragó saliva. No quiero problemas. Armando se inclinó sobre él. No, Elías, hoy quiero un espectáculo. Golpeó una mesa con tanta fuerza que varios estudiantes saltaron de sus asientos. Acepta la apuesta. Silencio absoluto. Elías miró el pizarrón, los símbolos, los números, la ecuación imposible, y por primera vez en años, sonrió apenas, una sonrisa pequeña, casi invisible. Está bien, dijo, lo intentaré. El aula quedó muda. Armando levantó los brazos. Esto sí será educativo.
Le entregó la tiza como si fuera un hueso lanzado a un perro. Adelante, conserje. Haznos reír. Elías caminó despacio. Cada paso pesaba como si arrastrara toda su historia. Se paró frente al pizarrón, respiró hondo, y tocó la tiza. Nadie imaginó que ese gesto sencillo estaba a punto de partir el mundo en dos. ¿Quién era realmente Elías? El conserje silencioso que aceptó una humillación pública sin protestar. ¿Y qué pasaría si la ecuación que todos creían imposible no lo fuera para él? El aula entera contuvo la respiración cuando Elías levantó la tiza. El sonido seco del primer trazo contra el pizarrón fue débil, casi tímido, pero resonó como un disparo en medio del silencio. Armando cruzó los brazos con arrogancia. «Tómate tu tiempo», dijo con sorna. «Tenemos todo el día para reírnos». Algunos estudiantes se tapaban la boca para ocultar las carcajadas. Otros miraban con lástima al conserje, seguros de que estaba a segundos de convertirse en el chiste más cruel del semestre. Elías escribió el primer número, luego el segundo, luego una variable. No copiaba la ecuación original, la estaba transformando. «¿Qué está haciendo?», susurró alguien desde el fondo. «Seguro está inventando cosas». Armando frunció el ceño. Gritó. «Eso no es lo que está en el problema». Elías habló sin voltear. «Es el mismo problema, solo que visto desde otro ángulo». Las risas se apagaron poco a poco, no por respeto, sino por confusión. Los símbolos empezaron a multiplicarse, pero no al azar. Había orden, había ritmo. Cada línea parecía anticipar a la siguiente. Elías no dudaba, no borraba, no corregía, escribía como alguien que recuerda, no como alguien que improvisa. Armando dio un paso al frente. «No intentes engañar a nadie, conserje. Esto no es un juego de niños». Elías seguía escribiendo. Su mente estaba lejos del aula, muy lejos. Volvió a verse a los 8 años, escondido bajo una escalera del orfanato, resolviendo ecuaciones en hojas rotas que encontraba en la basura. Nadie le enseñó. Aprendió mirando libros viejos, robados, incompletos. Aprendió con hambre, aprendió con frío, aprendió mientras otros dormían. Un talento inútil para el mundo, un lujo para un huérfano. «Esto es absurdo», murmuró una estudiante. «Yo ni siquiera entiendo lo que está haciendo». «Yo tampoco», respondió otro. «Pero parece correcto». Armando empezó a sudar. Se acercó aún más. «Te estás burlando de mí». Golpeó una mesa con fuerza. «Mírame cuando te hablo». Elías se giró lentamente. Sus ojos no temblaban. «Estoy resolviendo la ecuación, profesor». Armando sintió una punzada en el estómago. «Eso es imposible». «No, lo es». Elías volvió al pizarrón. El marcador raspó más rápido. Los números se ordenaban como soldados. Las variables se cancelaban. Las constantes se reducían. El problema se encogía, como si la dificultad se estuviera deshaciendo ante los ojos de todos. Un murmullo recorrió el aula. «Oigan, esperen. Creo que eso se parece a la forma simplificada». Armando arrancó una hoja de su cuaderno con manos temblorosas. Revisó la ecuación original. Revisó el pizarrón. Volvió a revisar. Su rostro empezó a perder color. «No. Elías escribió la última línea. Se hizo a un lado y habló con calma. «Aquí está el resultado». Silencio. Un silencio tan espeso que dolía en los oídos. Un estudiante se levantó lentamente y se acercó al pizarrón. «Profesor», dijo, «creo que está bien». Otra estudiante sacó su calculadora. Tecleó. Sus ojos se abrieron. «Coincide». Otro más revisó en su cuaderno. «También a mí me da lo mismo». Las respiraciones se aceleraron. Las miradas cambiaron. Armando retrocedió un paso. «No, esto es un truco». Se acercó furioso al pizarrón. «Esto está mal. Tiene que estar mal». Tomó el borrador. Lo lanzó al suelo. «Repítelo». Elías no se movió. «No hace falta. Repítelo». Armando golpeó la mesa del frente con tanta fuerza que se astilló una esquina. «Tú no eres nadie». Su voz se quebró en rabia. «Eres un pobre con escoba, un mendigo con uniforme». El aula tembló. «Yo soy el profesor». Levantó otro pupitre y lo dejó caer. «Yo soy el que sabe».
Elías lo miró con una tristeza profunda. El conocimiento no depende del traje, ni del dinero, ni del apellido. Armando respiraba como un animal herido. Los estudiantes ya no reían, nadie grababa, nadie se burlaba, todos observaban al conserje, con respeto, con miedo, con asombro. Armando murmuró: «Esto no termina aquí». Apretó los puños, su orgullo estaba destrozado, y un hombre humillado es más peligroso que un hombre ignorante. Elías regresó a su carrito, tomó la escoba, como si nada hubiera pasado, pero algo se había cambiado. Todo. ¿Qué hará el profesor? Armando, ahora que su autoridad fue destruida frente a todos, ¿permitirá que Elías regrese a su silencio, o intentará aplastarlo para recuperar su orgullo? Armando no durmió esa noche. La imagen del pizarrón regresaba una y otra vez, como una herida abierta detrás de los párpados. La ecuación perfecta, la voz tranquila del conserje, las miradas de los estudiantes, ya no llenas de miedo, sino de duda hacia él. El profesor, el respetado, el temido Armando Beltrán, había sido desnudado por un hombre con zapatos rotos. Se levantó de la cama sudando, encendió la luz, miró su reflejo en el espejo. «Fue suerte», murmuró, «solo fue suerte». Pero su propia voz no le creyó. A la mañana siguiente, llegó a la universidad antes que nadie. Caminó por los pasillos como un general herido, arrastrando su derrota bajo el traje caro. Los saludos se habían vuelto extraños, más cortos, más fríos. Entró al aula 3 Vites. El pizarrón seguía limpio, pero él veía aún los números, flotando como fantasmas. Apretó los dientes. «Nona», susurró, «esto no puede quedar así». Durante días, Armando observó a Elías desde lejos. Lo veía limpiar los baños, barrer los patios, cambiar focos, cargar cajas pesadas, siempre en silencio, siempre invisible. Pero ahora, todos lo miraban. Algunos estudiantes lo saludaban, otros le ofrecían agua, otros le sonreían con respeto. Eso era peor que un insulto, eso era admiración. Y Armando no la soportaba. Una tarde, lo interceptó en el pasillo trasero, donde olía a humedad y cloro barato. «Tú», dijo con frialdad. Elías levantó la vista. «Profesor, no te creas importante». «No lo hago, no fue talento, fue un engaño, algún truco barato». Elías negó con la cabeza. «Solo resolví un problema». Armando se acercó demasiado. «Escúchame bien, gente como tú nace para obedecer, para limpiar, para agachar la cabeza». Elías sintió algo antiguo arderle en el pecho. «Mi madre decía lo mismo», susurró, «que yo había nacido para sufrir». Armando frunció el ceño. «¿Y qué fue de ella? Murió cuando yo tenía 12 años. Silencio. ¿Y tu padre? Se perdió, cuando yo todavía lo necesitaba». Armando sonrió torcido. «Entonces eres exactamente lo que pensé. Un huérfano sin nada». Elías apretó el palo de la escoba. «Tengo algo». «¿Qué? ¿Dignidad?» El profesor soltó una risa corta. «Eso no paga comida». Se dio la vuelta. «No vuelvas a acercarte a mis clases». Esa misma semana, algo cambió. El supervisor de mantenimiento llamó a Elías a su oficina. «Mira», dijo incómodo, «recibí quejas. Quejas. Dicen que entras a salones sin permiso, que interrumpes clases, que generas conflictos». Elías entendió. «No es verdad, lo sé, pero viene de arriba». «¿Del profesor Armando?» El supervisor no respondió, solo bajó la mirada. «Tengo que reducir personal». Elías sintió que el piso se movía. «Este trabajo es lo único que tengo». «Lo sé». 2 días después, Elías fue despedido, sin escándalo, sin gritos, sin despedida, solo un papel y silencio. Esa noche, volvió a dormir bajo un puente. Como antes, el frío regresó, el hambre regresó, el pasado regresó. Mientras tanto, Armando bebía whisky caro en su departamento de lujo. «Nadie se ríe del profesor Beltrán», murmuró. «Nadie». Pero el alivio duró poco. Una semana después, los estudiantes comenzaron a fallar en sus exámenes. Muchos, demasiados. Armando se desesperaba explicando. Repetía fórmulas, gritaba, humillaba, golpeaba mesas, pero nadie entendía como antes. Una estudiante levantó la mano con timidez. «Profesor, antes, cuando Elías estaba
Yo entendía mejor. El aula se quedó en silencio. Otro alumno habló. Sí, él explicaba sin querer. Mientras limpiaba, yo lo escuchaba. A mí también me ayudó una vez, dijo otro. En secreto, el rostro de Armando se congeló. ¿Cómo? Nos explicaba con palabras simples. Cállense, rugió Armando. Él no es nadie, pero las semillas ya estaban sembradas. Esa noche, Armando recibió una llamada. Número desconocido. Profesor Beltrán, dijo una voz grave. Represento a un benefactor interesado en talentos ocultos. ¿Qué era? Sabemos lo que ocurrió con el conserje. El corazón de Armando dio un salto. ¿Quiénes son ustedes? Gente que invierte en mentes brillantes. Silencio, y creemos que usted cometió un grave error. La llamada se cortó. Armando dejó caer el teléfono. Por primera vez, sintió miedo. Mientras tanto, bajo el puente, Elías miraba el cielo gris. Creía que todo había terminado. No sabía que lo peor, y lo más grande, apenas comenzaba. ¿Quién era realmente el misterioso benefactor que buscaba a Elías? ¿Y hasta dónde estaría dispuesto a llegar Armando para borrar su error y salvar su reputación? Elías despertó con el ruido de los autos pasando sobre su cabeza como bestias de metal. El cartón húmedo se le había pegado a la espalda. La noche había sido larga. Soñó con su madre, tosiendo sangre en una cama sin sábanas. Soñó con su padre alejándose, sin mirar atrás. Soñó con el pizarrón lleno de números, pero esta vez, vacío. Se sentó despacio, las manos le temblaban por el frío. Otra vez aquí, susurró, caminó hasta una fuente pública y se lavó la cara. El reflejo le devolvió un rostro cansado, envejecido antes de tiempo. Un hombre que había sido niño, sin permiso para serlo. Cuando regresaba al puente, un automóvil negro se detuvo frente a él, demasiado limpio para ese lugar. La ventana se bajó lentamente. Elías. Salgado, dijo una voz firme. Suba. Él retrocedió. No tengo nada que dar. No venimos a quitarle nada. La puerta trasera se abrió sola. Dudó. Recordó el orfanato. Recordó las veces que confiar le había costado golpes. Pero también recordó el aula, el pizarrón, la ecuación. Subió. El interior del auto olía a cuero nuevo y silencio caro. Frente a él, un hombre de cabello blanco impecable lo observaba con atención. Mi nombre es Mateo Ferrer. Elías frunció el ceño. No lo conozco, pero yo a usted sí. El auto arrancó. Usted es un genio. Elías. No, sí, solo soy un conserje. Mateo negó con la cabeza. Fue un conserje. Ahora es un hombre desperdiciado por un sistema que se alimenta de talentos pobres y los entierra vivos. Elías apretó los dedos. ¿Qué quiere de mí? Ayudarlo. Rió con amargura. Nadie ayuda gratis. Mateo lo miró fijo. Yo también fui huérfano. Elías levantó la vista. Dormí en estaciones de tren. Fui mendigo. Fui invisible. Hasta que alguien vio en mí lo que yo no podía ver. Silencio. Ahora soy millonario. Elías no. Respondió. Quiero ofrecerle estudios, protección, un lugar digno para vivir, libros, maestros, tiempo. ¿Por qué? Mateo tardó en contestar. Porque los hombres como usted no deben terminar limpiando los errores de otros. Elías miró por la ventana, las calles limpias, las tiendas, las personas bien vestidas. Otro mundo. ¿Y el profesor? Preguntó. Mateo sonrió apenas. Él ya está pagando su propia deuda. Armando, mientras tanto, caminaba como un prisionero por su departamento. Había perdido el control de su clase. Los estudiantes lo desafiaban con preguntas imposibles. Las autoridades académicas lo observaban con frialdad. Su prestigio se evaporaba. Y ahora, esa llamada, encendió la televisión. Nada, apagó. Se sirvió otro whisky. Las manos le temblaban. Fue un error. Solo fue un error. Golpearon la puerta. Abrió. Dos hombres trajeados. Profesor Armando Beltrán. Sí, necesitamos hablar. ¿De qué? De Elías Salgado. El estómago se le hundió. No sé dónde está. Lo sabemos. ¿Quién los envió? El mismo hombre que ahora le dará a Elías lo que usted le negó. Armando cerró los ojos. Puedo arreglarlo.
No se arregla lo que se hace por orgullo. Días después, Elías despertó en una cama real, sábanas limpias, una ventana, enorme, libros, demasiados libros. Mateo cumplió, profesores, privados, comida caliente, silencio, paz. Elías lloró esa noche, en silencio, no por tristeza, por primera vez, por alivio. Mientras tanto, Armando era llamado a una reunión urgente. El director de la universidad lo esperaba. Su comportamiento ha sido inaceptable. Llora, ha humillado a estudiantes, ha perdido el control, y además, despidió a un empleado injustamente. Armando sintió que el piso se abría. Yo soy la universidad. No, yo construí esta reputación, y usted mismo la destruyó. Le entregaron un sobre, suspensión indefinida, sin sueldo, sin honor. Esa noche, Armando caminó solo por la ciudad, por primera vez, sin respeto, sin miradas temerosas, sin poder. Vio a un mendigo durmiendo en una banca, sucia, oscura, y se reconoció en él. Elías, desde su nueva habitación, miraba la luna. Por primera vez no tenía hambre, pero sí una pregunta: ¿era justo? ¿O solo estaba cambiando de jaula? ¿Aceptará Elías convertirse en lo que el mundo nunca le permitió ser? ¿Y qué hará Armando ahora que perdió todo lo que creía que lo definía? Elías tardó semanas en acostumbrarse al silencio limpio de la casa de Mateo Ferrer, no al silencio del abandono, ni al silencio frío de los puentes, sino a ese otro silencio, el que no duele, el que no amenaza, el que permite pensar. Caminaba descalzo por los pasillos amplios, tocaba los libros como si fueran objetos sagrados, comía despacio, con culpa, como si en cualquier momento alguien fuera a quitarle el plato por no merecerlo. Mateo lo observaba desde lejos. No tiene que agradecer nada, le dijo una noche. Solo estudie, y Elías lo hizo, como nunca antes, día y noche, matemáticas avanzadas, física, lógica, teoría de números. Lo que para otros era tortura, para él era refugio. Los profesores privados se quedaban en silencio viéndolo resolver problemas que a ellos les tomaban horas. Este nivel, murmuró uno, no se enseña, se nace con él. Elías bajaba la cabeza, seguía sin creerse valioso. Mientras tanto, Armando descendía, vendió su reloj, luego su automóvil, luego, algunos muebles. El dinero se evaporó rápido. Las llamadas de antiguos colegas no llegaron. Los estudiantes lo olvidaron. La universidad lo borró. Una tarde, fue a pedir trabajo a otra institución. Nombre: Armando Beltrán. El encargado levantó la vista. Aquí dice: suspensión por conducta abusiva. Silencio, no lo contratamos. Salió, con los hombros caídos, con los zapatos llenos de polvo. La ciudad ya no lo reconocía. Un mes después, dormía en una habitación pequeña, alquilada por horas. El traje caro colgaba inútil en la pared. Una noche, al volver de vender libros usados, vio a un hombre limpiando el piso de una cafetería. Uniforme azul, espalda encorvada. Por un instante, creyó que era Elías. Su corazón se detuvo, pero no, era otro. Siguió caminando, lloró, por primera vez en décadas, no por dinero, no por estatus, sino por haber destruido al único ser humano que lo miró sin miedo. Y entonces ocurrió. Mateo citó a Elías en su oficina. Quiero mostrarle algo. Le entregó un expediente. Dentro, documentos, fotografías, contratos antiguos. Su padre no los abandonó. Elías sintió un golpe en el pecho. ¿Qué? Fue un matemático brillante. Trabajó para una empresa poderosa. Descubrió un fraude. Intentó denunciarlo. Elías temblaba. Lo silenciaron. Lo obligaron a desaparecer. ¿Está vivo? Mateo bajó la mirada. No, silencio eterno. Pero usted heredó su mente. Elías cerró los ojos. Toda su vida, creyendo que fue abandonado. Llora. Lo odié. Él murió protegiéndolo. Esa noche, Elías caminó solo por la ciudad. Pasó por el puente donde había dormido, por el orfanato abandonado, por la universidad. Miró el aula desde afuera. Recordó la humillación. Recordó el golpe en la mesa. Recordó la voz de Armando llamándolo nadie. Y comprendió algo. No quería venganza, quería cierre.
pidió ver a Armando. Mateo se sorprendió. ¿Estás seguro? Sí, podría destruirlo. No quiero destruirlo, quiero entenderlo. 2 días después, en una cafetería barata, Armando levantó la vista y lo vio. El uniforme ya no estaba. Elías vestía simple, pero limpio, digno. Armando se puso de pie de golpe. Tú, hola, profesor, ¿vienes a burlarte? No, a humillarme. Elías negó. Ya lo hizo la vida. Se sentaron. Silencio largo. Armando no podía sostenerle la mirada. Lo siento, susurró. Elías lo observó. Yo también fui cruel conmigo mismo. Durante años. Te quité todo. Yo no tenía nada. Te convertí en mendigo otra vez. Yo ya sabía vivir así. Armando tragó saliva. Llora. Tenía miedo. Yo también. Tú me hiciste sentir pequeño. Usted se sentía pequeño antes. Las palabras cayeron como piedra. Armando cerró los ojos. Perdí todo. Nona, ¿qué me queda? Elegir quién será ahora. Silencio. Armando lloró. Sin orgullo, sin máscara, por primera vez como un hombre normal. Elías se levantó. No busco castigo. Entonces, busco no parecerme a usted. Cuando tenía poder, se fue. Armando quedó solo. Pero algo había cambiado. No afuera, adentro. ¿Aceptará Armando reconstruirse desde la ruina o se perderá para siempre? ¿Y qué camino elegirá Elías ahora que conoce su verdadero origen y su inmenso valor? Elías no volvió a mirar atrás cuando salió de la cafetería, no por desprecio, sino porque, por primera vez en su vida, entendía que su pasado no debía ser una cadena, sino una raíz. Durante meses, siguió estudiando bajo la tutela de Mateo Ferrer. No aceptó lujos excesivos, ni autos caros, ni relojes brillantes. Pidió solo 3 cosas: libros, una habitación sencilla y tiempo para pensar. Mateo respetó su decisión. El dinero no te definirá, le dijo, pero puede amplificar lo que ya eres. Elías nunca olvidó el hambre, nunca olvidó el frío, nunca olvidó el olor de los puentes mojados ni el eco vacío de los pasillos del orfanato. Eso lo mantuvo humano. Un año después, Mateo lo llevó a un edificio discreto, lejos del centro. Aquí trabajan mentes que el mundo rechazó, dijo. Elías entró. Hombres y mujeres de distintas edades, algunos con ropa humilde, otros con cicatrices en el rostro, todos con una misma mirada, inteligencia silenciosa. Allí, resolvían problemas que grandes corporaciones no podían, no para enriquecerse, sino para sobrevivir. Elías encontró su lugar, no como genio, no como prodigio, sino como alguien que por fin era visto. Mientras tanto, Armando tocaba fondo, y se quedaba allí, mirándolo de frente. Consiguió trabajo limpiando oficinas por la noche. Al principio lo hizo con rabia, luego con vergüenza, después, con humildad. Cada escritorio que limpiaba le recordaba al hombre que había despreciado. Cada piso que trapeaba le enseñaba lo que antes se negó a comprender. Una madrugada, mientras vaciaba papeleras, escuchó a 2 jóvenes discutir sobre una ecuación imposible. Se detuvo, escuchó, por primera vez en años. Entendió lo poco que sabía, y también entendió algo más doloroso. El verdadero ignorante nunca fue Elías, era él. Pasaron los años. Elías publicó investigaciones bajo nombres colectivos. Sin rostro, sin fama, Mateo respetó su anonimato. Podrías ser millonario por ti mismo, le dijo. Ya soy rico, respondió Elías. No tengo hambre, no tengo miedo, y no me odio. Una tarde gris, regresó a la universidad, no como conserje, no, como alumno, solo como un hombre, caminando entre recuerdos. Se detuvo frente al aula. 3 bites, entró, el pizarrón estaba limpio, los pupitres, nuevos, nada quedaba de aquel día, excepto él. Recordó la risa, la humillación, la tiza cayendo al suelo, el golpe en la mesa, el orgullo quebrándose, y comprendió que esa herida fue también una puerta. Esa noche escribió una carta, no llevaba firma, solo palabras simples. Llegó a manos de Armando. Decía: no eres tu peor error, pero sí eres responsable de lo que haces después de él. Armando leyó la carta en su pequeño cuarto alquilado. Lloró, en silencio, no de dolor, de gratitud. Nunca,
Volvieron a verse. No fue necesario. A veces, el perdón no necesita abrazos, solo verdad. Elías siguió adelante. No buscó fama, no buscó venganza, buscó sentido, y lo encontró ayudando a otros huérfanos invisibles, a otros pobres brillantes, a otros mendigos del reconocimiento. No les regaló dinero, les regaló dignidad y tiempo, porque entendió algo que el mundo suele olvidar, que la inteligencia no siempre nace en cuna rica, que el valor no siempre lleva traje, que el mayor talento puede estar barriendo el suelo mientras alguien más se cree rey, y que quien humilla, nunca es grande, solo está gritando su propia pequeñez. Si esta historia tocó algo dentro de ti, si alguna vez te sentiste invisible, menospreciado o juzgado por lo que aparentas, recuerda esto: no eres lo que otros dicen cuando se ríen, eres lo que construyes cuando nadie te aplaude. Si quieres escuchar más historias como esta, dale like, deja un comentario y suscríbete al canal, porque a veces, una sola historia puede cambiar la forma en que miras al mundo, y tal vez, también la forma en que te miras a ti mismo.